Hola, yo soy el Pastor Vladi. Bienvenidos a un estudio más de Marcos, hoy el número 24 y hoy con el tema la influencia de los demonios. Muy bien, continuamos con nuestro viaje a través del Evangelio según Marcos. Hoy, como ya lo mencioné, es el estudio 24 y vamos a ver el tema de la influencia de los demonios. Y llegamos al capítulo 5 en donde pues Jesús hace un viaje, ya lo empecemos a ver, pero lo que quiero decir es que este es la parte A del estudio que culminará la próxima semana, así que estos sí están interrelacionados para que usted sepa que pues hay una continuidad. No voy a terminar el estudio hoy por ser un tema bastante largo. Oramos para empezar entonces en esta ocasión. Mi buen Dios, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor y rogamos ante ti, mi buen Dios, que hoy puedas tú iluminar las palabras, iluminar lo que estamos haciendo, lo que vamos a decir y que todo esto nos conduzca a estar un poquito más parados y mejor posicionados en tu palabra para que podamos conocerte cada vez mejor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, como siempre inicio con un repaso, pero antes de este repaso quería recordar que este servidor de usted está normalmente en las transmisiones cuando se hace la premier, es decir, el sábado a las 4 de la tarde, hora de Guatemala, y si usted tiene alguna duda y quiere hacer alguna consulta, pues este servidor de usted estará disponible, ¿verdad?, para de alguna manera intentar resolver dudas. Repasamos ahora sí la enseñanza pasada, cuando terminamos el capítulo número 4 y enseñábamos acerca de la fe, que más que un mérito o un esfuerzo mental de la persona, tiene que ver términos de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Y entonces recordamos que la Biblia funciona como la educación, el entrenamiento que Dios desea darnos. Y que precisamente es Dios quien nos entrena y quien nos dirige. Entonces, con esto en mente, vamos a iniciar el capítulo 5. Le pido que me acompañe. Marcos capítulo 5, versículo 1. Y tomé la Biblia del Jubileo, la cual lee de la siguiente manera. Y vinieron al otro lado del mar, a la provincia de los Gadarenos. Esta provincia es una provincia romana que se encontraba al sureste del lago de Genesaret. De hecho, realmente la provincia, la Biblia no dice Gadarenos, sino que dice Gerasenos. Y esta provincia se conocía también como Decápolis, que quiere decir las 10 ciudades, y eran un lugar eminentemente griego. Estas personas habían sido trasladadas acá por los Seleucidas unos 200 años antes, unos 2 siglos antes de esta historia, 250 más o menos. Y en su gran mayoría eran de ascendencia griega, probablemente idólatras, muy poco israelita en esta región, pero Jesús fue porque él vino a buscar lo que se había perdido y las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice el versículo 2, y salido él del barco, luego le salió al encuentro un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo. Seguramente, y si usted ha visto estudios previos, sabrá que cuando nosotros nos referimos a un espíritu inmundo, no lo hacemos de la cosmovisión normal que se lee en la Biblia. La Biblia se la lee en una cosmovisión griega en donde tendemos a ver el espíritu, ya sea de las personas o el espíritu inmundo, como se menciona acá, como una situación etérea. Pero la Biblia no habla de este tipo de seres, sino un espíritu inmundo es un ser espiritual con un cuerpo espiritual definido. No es algo gaseoso, no es algo
que se desvanece, sino es un ser, lo único es que tiene un cuerpo espiritual y que a su vez, en este caso, es un servidor de las tinieblas. Cuando muchas personas ven la persona inmunda, la palabra, perdón, inmunda allí, eso deja la noción como de suciedad, pero estamos hablando más que suciedad, de la capacidad de volver no apto, la capacidad de impurificar algo. Entonces, estos son poderes de las tinieblas que incapacitan la obra de la santidad de Dios en nuestras vidas. Se dice que hay más estrellas que arenas en todos los mares de la tierra. Dice que hay más estrellas que granos de arena en todos los mares de la tierra. Si tenemos en cuenta que las tinieblas componen una tercera parte, es decir, la operación de demonios y de ángeles caídos, estos seres que se rebelaron contra Dios y que de alguna manera fueron echados de ese lugar donde estaban, se dice que Satanás tomó consigo a la tercera parte de las estrellas, y podrá imaginarse si hacemos una comparación con la arena del mar. Hoy queremos profundizar un poquito más en el modus operandi que tienen ellos en las personas y en algunas otras curiosidades que la historia nos empieza a contar. Y como ya dije cuando inicié, la otra semana queremos entonces hacer un cierre de este tema. Este es un tema en 2 estudios. Seguimos con la lectura en el versículo 3. Dice que este hombre que estaba, según el versículo 2, con un espíritu inmundo, así dice literalmente, con un espíritu inmundo, tenía, dice el versículo 3, domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Y aquí queremos presentar algunas características que la Escritura da. Y esto es muy importante porque hoy en día vivimos en una época que no se cree en el poder de las tinieblas, y se dice que todo es una afección probablemente psicológica o una afección psiquiátrica. Pero por otro lado, en el mundo de la fe, hay muchas personas que todo lo ven en forma de demonio. Entonces sí tenemos que hacer una diferencia. Sí notamos que hay afecciones psiquiátricas que inhiben, hay discapacidades, pero que no necesariamente esas capacidades sean demonios. Los demonios tienen la operación de demonios en la vida de una persona tienen algunas características, como lo ha enseñado la Escritura. Dice que tienen una gran fuerza las personas que están con demonio, como dice el Evangelio aquí, tienen una gran fuerza. Dice que vive en la oscuridad, es decir, le gusta aislarse, indomable en el sentido de no seguir ninguna regla, ningún límite. Número 4, daba grandes voces, es decir, gritaba descontroladamente todo el tiempo. Y número 5, me llama mucho la atención, que se hería a sí mismo con piedras, pero no se mataba. O sea, era el poder, este ser le mantenía con vida porque le necesitaba con vida, aunque su fin era el fin de muerte, pero no había llegado como que el tiempo. Y seguramente esto es porque Jesús lo ha escogido para salvación, por lo tanto no había llegado el tiempo de que el demonio cumpliera su finalidad, que es la muerte, aunque eso lo veremos la próxima semana. Leamos ahora el versículo 6, que es un versículo clave. Dice: cuando vio a Jesús, de lejos corrió y se postró delante de él. Y de una vez el 7. Y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo ver contigo,
Hijo Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te imploro que no me atormentes. Me impresiona que hasta los demonios sabían que Él era el cuerpo de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que quiere decir el Hijo de Dios Altísimo. Recordará, ¿verdad? La disminución de Dios aquí en la tierra. Entonces, hacemos la diferencia aquí entre una afección psiquiátrica y una opresión demoníaca, en el sentido de que la presencia de Jesús, o en el caso de hoy en día, la santidad de Jesús en nosotros, cuando hay la operación de un demonio, provocaría la reacción de este tipo. Y eso lo sabemos especialmente porque si en la interacción empezamos a orar, empezamos a mencionar o alabar a Jesús, a mencionar su nombre, y existe una reacción de esta índole, entonces sabemos definitivamente que estamos hablando, o estamos tratando, perdón, con un ser demoníaco. Algunas versiones también dicen que este individuo se fue llevado a postrarse ante Jesús, o adorarle, pero no, él solamente se postró, aunque sabemos que él es el Rey de Reyes. Ahora, recordando el versículo 7, el poder el demonio hace una pregunta: ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿Qué quiere decir esa pregunta? ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Verdad? Porque de repente los demonios no son omniscientes, no lo saben todo. Y él lo que le está diciendo es, por alguna razón que nosotros no entendemos, yo tengo derecho legal de estar aquí, en esta persona, con esta persona, o en este lugar, probablemente por lo que ya dijimos, ¿verdad? Por la idolatría que ahí se manejaba, y que con la idolatría normalmente se acompaña la hechicería y la brujería. Y los demonios de alguna manera están muy relacionados con eso. Entonces él está diciendo, yo tengo derecho a estar acá, aquí no hay nada para ti, tú estás interrumpiendo mi asignación. Lo que me han dejado a mí no lo vengas a estropear, ¿verdad? Pero la respuesta de Jesús en el versículo siguiente nos hace entender que esta persona está errada, que este ser, está errado, porque, pero antes de esto, después de esa pregunta, el versículo termina diciendo, te imploro por Dios que no me atormentes. ¿Qué quiere decir te imploro? Una mejor traducción, creo que la ha hecho la Biblia de las Américas, o la Reina Valera, creo yo, que es la que dice, te conjuro por Dios. Te conjuro por Dios. Es decir, él está diciendo, vamos a hacer un juramento, vamos a hacer un pacto de no agresión. Tú te quedas ahí porque yo tengo derecho a estar acá. Eso es lo que quiere decir te conjuro, y es más que implorar, es hacer un pacto de no agresión, un acuerdo de no agresión, un juramento de que no se van a agredir, ¿verdad? Y esta es la propuesta de las tinieblas en este momento. Pero la Escritura ha sido muy enfática que el Señor vino para deshacer las obras de Satanás, las obras del diablo, y también vino para decir, no puede haber una comunión entre la luz y las tinieblas. Querido amigo que me sintoniza, Dios jamás hará un pacto con las tinieblas de ningún índole, jamás hará algo a medias tintas. Él es muy definido en el tema de la santidad, así que no podemos esperar que en nuestras vidas ahora se preste una coexistencia de la luz y las tinieblas tampoco. Si nosotros permitimos una existencia en nosotros de la luz y las tinieblas, eventualmente no va a quedar luz. Eventualmente las tinieblas van a gobernar, la luz se va a ir, porque no pueden existir, no puede haber comunión, dice la Escritura. Si encendemos la luz, la oscuridad se tiene que ir. Pero si ponemos la luz debajo de un almud, si escondemos la luz, si negociamos la luz, entonces las tinieblas van a
entrar. Ahora, versículo 8 dice, porque Jesús le decía, sal de este hombre. Y eso es lo que decíamos. El Señor está con esta aseveración diciéndole, ¿sabes qué? Estás equivocado, ni voy a hacer un conjuro contigo, no vamos a hacer un pacto, y tú no es que tengas asignado alguna porción. Probablemente si a este hombre le habían enviado un hechizo, le habían hecho brujería, el demonio se podría sentir, o los demonios se podrían sentir con el derecho de operar en él, pero Jesús está diciendo, eso se acabó, porque no hay un brujo que esté sobre Jesús. Entonces, vamos a hacer algo, y este es el punto de este estudio. Vamos a analizar cómo es que se da la operación de las tinieblas en el mundo, en las personas, y queremos sacar esto a luz para tener un mejor entendimiento. Y la razón de ello es porque muchas veces Hollywood, y especialmente en estas fechas cercanas a Halloween, Hollywood y las películas han puesto una imagen en nosotros de cómo es que funciona esto. Y como ya he mencionado un poco, ¿verdad? No se trata de un ser etéreo o de un viento, sino es un ser con cuerpo. Lo único es que es espiritual, que a nosotros no se nos permite ver, que no estamos en el round de poder ver, pero que estos seres sí tienen situaciones, acceso al mundo físico, y que pueden generar situaciones y circunstancias, y que es necesario que lo sepamos. Entonces vamos a ver cómo es que operan las tinieblas. Y vamos a regresar hasta el principio, pero para regresar al principio vamos a ir al último libro de la Biblia. Y tenemos que conectar que Apocalipsis, en primer lugar, no narra exclusivamente una historia del futuro, sino también narra la historia del pasado, narra un poco de historia del presente, y al final llega a narrar un poquito de lo que se va a venir. Pero mucha de la revelación que hay en el libro de Apocalipsis tiene que ver entonces con cosas que ya han ocurrido en el mundo, y vamos a comprobarlo en el capítulo 12, versículo 7. Esta es una vivencia que no está a futuro. Algunas de estas cosas ya ocurrieron, o lo que vamos a leer aquí ya ocurrió todo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice, hubo una gran guerra en el cielo. Génesis 1, en el principio en función del cuerpo de Dios ordenó los cielos y la tierra. Si recordará usted, en la Parashá Bereshit lo ordenamos el versículo así. En la plenitud de la deidad ordenó en función de su cuerpo los cielos y la tierra. En la traducción normal han puesto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego el versículo 2 llama mucho la atención. Dice, la tierra estaba desordenada y estaba vacía y era un completo caos. ¿Cómo puede ser que si el verbo bara, crear, realmente no significa crear, sino ordenar? ¿Cómo puede ser que en el versículo 2 ya tengamos tal desorden? Bueno, porque entre el 1.1 de Génesis y el 1.2 ocurrió Apocalipsis 12.7. Dice, hubo una gran guerra en el cielo. Cuando entendemos el cielo, tampoco es el cielo donde está Dios, debe ser un subcielo, porque dice que Jesús mismo dijo que al cielo nadie ha entrado. Eso lo dijo en Juan capítulo 3, creo que lo hemos mencionado en algún estudio también. Pero sigamos leyendo. Dice, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. ¿Quién será este dragón? Dice, el dragón y sus ángeles lucharon. Versículo 8. Pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque perdieron la batalla. Dice, y fue arrojado, versículo 9, el gran dragón, y luego nos dice quién es, la serpiente antigua que se llama diablo, y Satanás, Hasatán en hebreo, Sataná en arameo, Satanás en castellano. Dice, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Empezó con una rebelión, y después de esa rebelión Dios juzgó, aunque no aplicó el juicio
inmediatamente la aplicación del juicio estará para después, y por eso Satanás es muy celoso de nosotros, porque nosotros de alguna manera sí hemos sido perdonados. Él no lo fue, él es el enemigo de nuestro ser, porque él está en contra de nosotros. Y su forma de operar, según esto, dice, es el engaño, porque eso es lo que ha hecho desde siempre. Empezó con Eva y no ha parado. El Evangelio luego viene a agregar otra pincelada, y vamos a leer Juan capítulo 8. No coloqué el versículo aquí, pero seguramente en la lectura sí va a estar. Así que dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Dice, él fue un asesino desde el principio. Quería asesinar a Dios, pensaba que eso era posible. Por eso cuando él contempla la idea de Dios en el madero, él pensó que esa era su victoria. No sabía que Dios nos estaba comprando. Dice, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, su fin es matar. Ya señalaremos que cuando él pide permiso para ir a los cerdos, es por la necesidad de muerte que tenía, y por eso sabemos que es un espíritu de impureza, o unos espíritus de impureza lo que están corroborando está ocurriendo acá. Entonces vamos a analizar qué significa la palabra que nos han traducido como espíritu en la Biblia. Señalo nuevamente, es necesario que tengamos una lectura de la Biblia en su original y que no la interpretemos a la luz del gnosticismo griego. En el gnosticismo griego se tiende a ver el tema del espíritu y del alma más cercano a la religión filosófica socrática que lo que a la escritura decía. ¿Por qué digo esto yo? Porque cuando usted busca los significados realmente de la palabra ruach, que es la palabra hebrea que se traduce como espíritu, es decir, si usted encuentra una palabra ruach en el Antiguo Testamento, generalmente la van a traducir espíritu hasta que no se pueda traducir espíritu. Pero esta palabra realmente quiere o trae la idea de 5 cosas, que muy bien podemos interpretarla como 5 cosas. Y estas están en la Biblia. Por ejemplo, cuando la primera acepción de la palabra ruach es la palabra viento. Viento. Cuando se dice que sopló el viento en la Biblia, se pone la palabra ruach. Número 2. La segunda acepción de la palabra ruach es mente o mentalidad, forma de pensar. Pablo lo dijo, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Verdad? Y en el Antiguo Testamento dice, ¿quién ha conocido el ruach del Señor? Entonces quiere decir mente. La primera acepción, viento. La segunda acepción, mente. La tercera acepción es un ánimo, ¿verdad? Hoy estoy con el ruach contristado. Cuando dice no contristéis al ruach del Señor, ¿verdad? O contristando al ruach, que lo dice en el Nuevo Testamento, en Efesios me parece que se refiere al ánimo de las personas. Cuando dice que el ánimo del Señor, el ruach del Señor, esa es la tercera acepción. La cuarta acepción es la palabra poder. Por eso la palabra ruach hakodesh quiere decir el poder de la santidad. Algunos, siguiendo la filosofía griega, nos lo tradujeron como Espíritu Santo, pero realmente ruach hakodesh, o lo que se traduce como Espíritu Santo, quiere decir el poder de la santidad de Dios.
que genera una influencia en las personas. Y la quinta acepción es el depósito de la vida eterna. Cuando Jesús está hablando y dice, no temáis a los que pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir, ahí traducen alma, pero se refiere al depósito de la vida eterna. Es decir, que no puede decidir el destino de nosotros después de la vida, de la resurrección. Que temamos a Dios, que es el que sí tiene el poder sobre eso. Entonces, la palabra que más traduce, también hemos de decir, la palabra ruaj es la palabra poder. Y hablaba un poquito del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo en la Escritura? El Ruach HaKodesh es el poder de Dios en la generalidad, ¿verdad? Dice que cuando David le decía a Dios, no apartes de mí el Ruach HaKodesh, el poder para vivir en los mandamientos, el sello de la salvación. Por eso sabemos que el Espíritu Santo es el sello de la salvación. Cuando el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh viene y se manifiesta en la vida de la persona, la Escritura le llama a eso Neshama. Entonces, cuando habla especialmente de cualquier otro Ruach, pero en función, por ejemplo, de la impureza, tenemos que entender que el caso es un poder, pero es un ser, no es algo etéreo, es un ser que está vivo, que ningún humano podemos matarlo, no podemos acabar con ellos. Ellos van a ser destruidos en el lago de fuego, como la Biblia está diciendo. Y es un poder que genera, que inhabilita, la santidad o el poder de Dios en nosotros y genera un desorden. Genera un desorden, como lo estaba generando en la vida de esta persona que perdió la comunión con sus familiares, que era indomable, que tenía una fuerza, que vivía en los sepulcros, etcétera, etcétera. Y como ya vimos en un estudio anterior, no recuerdo el número, pero ya lo vimos, cuando los fariseos acusan a Jesús, creo que es el de Jesús y Belcebú, cuando le acusan por el poder de Belcebú, Jesús dice, no, señores, Satanás y toda su corte no están divididos. ¿Y qué quieren ellos? Ellos quieren generar una influencia para inhabilitar el poder de Dios. Y ellos quieren generar una desconexión de Dios. Ahora, ¿cómo opera esto en las personas? Esa es la segunda pregunta que quería responder en esta oportunidad. Y hay una historia muy interesante en el Antiguo Testamento de la cual me voy a auxiliar para responder esta pregunta. Se la ilustra en el primer libro de Samuel. Algunas personas dicen primera de Samuel, pero eso está mal dicho porque Samuel no es una carta, Samuel es un libro. Así que primer libro de Samuel, capítulo 16, dice, y el poder, dice ahí, el espíritu del Señor, poder del Señor, se apartó de Saúl. Y le atormentaba, luego dice, un espíritu malo del Señor. Yo ya puse poder malo del Señor. Ahora, esto no quiere decir que Dios se lo envió así como un castigo, sino que al apartarse el poder de Dios, de él, el poder de la santidad de Dios, entonces se abrió la puerta para que un poder negativo viniera a atormentarle. Y dice el versículo 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora, así lo entendían ellos, un poder malo de Dios te atormenta, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Algunas versiones agregan de parte de, pero no se encuentra en el original, solo se dice, en el original solo está de Dios. Entonces, a lo que quiero llegar es al versículo 16.
Dice, ordena ahora nuestro Señor a sus siervos que están delante de usted, que busquen un hombre que sepa tocar la lira. Aquí dice arpa, pero es la lira. Y cuando el poder malo de Dios esté sobre usted, generando una influencia negativa, hablamos de influencia, Él tocará con su mano y le pondrá bien. Le pondrá bien. Entonces me llama mucho la atención que los siervos de Saúl encontraron un paliativo en una persona que fuera hábil para tocar un instrumento, ¿verdad? Y que de alguna manera con los acordes correctos generaba una especie de influencia de la tranquilidad cuando esta afección venía sobre él. Ahora, ¿qué sucede? La música echa fuera a los demonios. No lo quiero poner así, por eso quiero seguir leyendo y explicando. Versículo 23, primero de Samuel, acabo de decir que no y ya lo dije yo. Primero de Samuel 16, 23, dice, sucedía que cuando el poder de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba la lira, la tocaba hábilmente con su mano y Saúl se calmaba. El que se calmaba era Saúl y se ponía bien. Y el poder malo, el espíritu malo, se apartaba de él. Y entonces yo me puse a leer un poquito. Y mucho se ha hablado de lo que la música puede generar en las personas. Por ejemplo, en un rito de iniciación satánica se puede poner un tipo de música porque eso genera el ambiente ideal. Usted no me dejará mentir que hay canciones que dan nostalgia y por eso traen tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Yo me encontré con una conferencia impartida, no soy experto en esto y tengo que decirlo, pero me encontré con una conferencia impartida en la Universidad Autónoma de Madrid y empecé a ver estudios al respecto, pero le cito un estudio de Carmen Cavada de la Facultad de Medicina de esta universidad y el doctor Juan Pedro Núñez de la Facultad de Psicología de la Universidad de Comillas en España. La propuesta de la ciencia va en función de que hay frecuencias, en este caso musicales, que producen un electromagnetismo, es electricidad en el cerebro, que hace que las neuronas formen conexiones y al formar conexiones, una neurona transmite una conciencia o un cambio en el ánimo de la persona. El cerebro, según dicen, es uno de los órganos que menos hemos llegado a desarrollar la capacidad de usarlo. Pero sí que está comprobado que el cerebro puede estimularse por medio de frecuencias, en este caso musicales. Sin embargo, no solo son esas las frecuencias que lo estimulan, también lo visual. En fin, puede haber una serie de impulsos, por eso una mala noticia, hay que tener cuidado cómo la da uno, porque ese tipo de cosas estimulan el cerebro y generarán ya sea una conexión o una desconexión. La ciencia está empezando a corroborar en este sentido lo que la Biblia ha estado enseñando. ¿Qué estoy tratando de comunicar? Estoy tratando de decir que los poderes, que son seres corpóreos espirituales de maldad, servidores del Satán, vienen y generan una frecuencia en el cerebro. En el caso de esta persona, puede imaginarse cuando Jesús le pregunta, lo veremos la próxima semana, pero le pregunta, ¿cómo te llamas? Él responde legión porque somos muchos. Normalmente una legión de soldados romanos nos vamos a equiparar a ellos por tener un parámetro, pero normalmente
Este parámetro que daba la legión era de 5,000 soldados. Imagínese usted lo que un manejo de 5,000 frecuencias podía hacer en el cerebro de esta persona, lo que podía generar los impulsos. Eso es lo que estaba pasando. Y entonces estas frecuencias generaban las vibraciones que de alguna manera generaban o generan las conexiones. Satanás ha venido para destruir, sabe cómo hacerlo, es su modus operandi, es su forma de hacerlo, es su forma de destruirnos a nosotros. Y hoy tenemos una luz al respecto, pero que esa luz siempre estuvo en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de Saúl, que era la razón por la cual cuando él tocaba la lira, no sé cómo se toca la lira, pero cuando él tocaba la lira, estas frecuencias en el cerebro de Saúl lo bajaban, y entonces de alguna manera el poder de las tinieblas que lo estaba acechando se iba, y Saúl tenía un respiro con esto. De hoy en 8 tendremos el desenlace de este tema, pero quiero cerrar con una conclusión bastante importante. Número 1, los poderes de las tinieblas tienen acceso a generar una influencia, y el fin de ellos es la muerte de las personas. Tal vez no vamos a hablar de una posesión, porque no es que venga un gas y se meta adentro, pero sí de un ser corpóreo que viene y estimula a través de vibraciones que causan en el cerebro una conciencia distinta. Y así como Dios emana su poder para vida, este ser que es el Satán, que vino para robar, matar y destruir, que es mentiroso desde el principio, que se reveló, tiene en su función o en su estructura como ser la destrucción de nosotros. Pero gracias sean dadas a Dios, porque en medio de todo Él nos da la victoria. No se pierda en el desenlace de este tema que tendremos la próxima semana, y también yo lo invito para que usted pueda darse un vistazo por nuestras redes sociales, nuestros canales de YouTube y Facebook, suscribirse, seguir la página y visitar sobre todo en YouTube nuestros listados, nuestras listas de reproducción, en donde seguramente encontrará muchos más temas como este, que tienen una cosmovisión hebrea del Nuevo Testamento, que busca volver a la raíz de cómo Dios enseñó para nosotros. Cerramos con una oración, y si usted tiene un problema o alguna situación, yo le invito a poner su confianza en Dios y a ir ante el Padre Celestial en este momento. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de estar este tiempo contigo, de entender y de conectar tu palabra. Sabemos que tenemos un enemigo que procura nuestro fin, nuestra ruina, pero Señor, sabemos también que en el nombre de Jesús tenemos vida, y que la libertad que tenemos en ti no está supeditada, no está ajustada a lo que Satanás quiera, sino que dependemos de ti. Yo te pido que bendigas a cada persona y que les ayudes a enfrentar la oposición en sus vidas de la forma como la estén viviendo, de la forma como la estén enfrentando. Señor, yo sé que hay espíritus o poderes de las tinieblas que vienen a tentarnos, que vienen a enfrentarnos, y que su objetivo es que nos apartemos de escuchar tu palabra, porque sabe que si hacemos tu palabra tendremos la comprobación de vida que tú has prometido en ella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer más y más en este aspecto cada día, y que podamos derrotar
a Satanás y que aún en nuestra carne, en nuestra debilidad, nosotros seamos fortalecidos y podamos vencerlo porque tenemos el poder tuyo, tenemos al Espíritu Santo, a la santidad de Dios operando en nosotros que nos lleva a la verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ha sido un gran gusto verle en esta oportunidad. Lo esperamos la próxima semana con el desenlace de este tema. Hasta pronto.